leo la versión Reina Valera, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La que leí al inicio dice, no importa si fuimos o no fuimos circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Este verso es una conclusión de los versos anteriores y en parte es como comprimir de manera magistral todo lo anterior de toda la carta. Porque en toda la carta se viene hablando de la circuncisión, los judaizantes, y a lo mejor usted dice, pucha, se ha redundado en cuanto a eso, y si se ha redundado mucho, no es porque el autor no tenía que hacer, sino que es porque es importantísimo en el contexto inmediato a los que se les envió esta carta. ¿Por qué? Porque la opresión o la persecución o el hostigamiento de estos judaizantes era intenso en el interior de la iglesia porque se habían introducido y estaban ahí con la cosa. A los que ya habían creído se les estimulaba a que volvieran al judaísmo, y lo principal era la circuncisión. Entonces eso le valía mucho en razón al volverse, y en el fondo era volver atrás, ya a los antiguos rudimentos, los cuales Dios había desechado, porque ahora la fe tenía que ser sustentada de creer solamente en Cristo, mediante la fe, ¿cierto? Porque es el único que salva. Y como una idea o una perspectiva teológica general, esto es importantísimo, todo lo que estoy hablando, y en razón al verso que está acá, por eso se concentra esto, porque termina diciendo y por decir, menospreciando el que usted se haya circuncidado o no se circuncide, hablando de los de Galacia, ¿cierto? Lo que importa es si usted ha sido una nueva creación. Ese es lo importante. Nótese que desde ya empieza casi todas sus versiones, nos dice una nueva nos hablamos de ser creados o criados, que pues se parece un símil ya, pero aquí es creado de la nada. Nada humano, a lo mejor todos ustedes lo saben y lo comparten, pero me ha tocado que a veces, aquí en la iglesia, en este contexto, ¿cierto? Porque afuera no sé cómo que se le enseña, que de repente hay ciertas discrepancias en cuanto al tema de la salvación. No en lo macro, sino a veces en detalles que para algunos a lo mejor pasará el tiempo y lo comprenderán mejor, pero porque a veces como que nos toca resistirnos, o algunos se resisten en esto, por ejemplo, cuando dice Romanos que Dios nos predestinó, nos amó, ¿cierto? Y cuando hablamos a veces, o se habla ahí dice la elección, algunos como que, ¿cómo Dios nos puede elegir? Yo elegí, pues yo fui el que hizo una acción de ir a una iglesia. Entonces eso se ve como que hay una participación humana. De una manera natural, obvio, pues Dios nos lo trajo en sus brazos, nos mandó un ángel, usted vino para acá. O le mandó a alguien, una persona, usted tuvo una participación. Sí, eso es parte de la responsabilidad humana. O sea, usted, yo soy yo, cada uno tiene que trasladarse a un lugar, etcétera. Eso es nuestra responsabilidad. Pero cuando hablamos de la salvación, es Dios, entiéndase, siempre está en la perspectiva de Dios hablándonos a nosotros, es diciendo, yo, Dios, soy el único que salva. Nosotros las criaturas, de abajo hacia arriba, no podemos argumentarle a Dios, sabiendo que Él es justo, soberano, santo y todos sus atributos, tratar de decir, pero Dios, yo en un momento decidí, yo en un momento abrí mi boca, confesé y dije yo eso lo hice yo. Al fin y al cabo, ¿quién pecó? Yo. Entonces yo hice algo. No, es así. En parte sí y en parte no. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros, aunque tomamos una decisión de manera personal, porque eso es lo que tenemos que hacer, en mi responsabilidad, pero mi responsabilidad
ante el acto soberano de Dios, es así. Porque al final y al cabo, ninguno de nosotros se podía resistir ante su llamado, y no podemos. Y ahí entramos en los dilemas o la filosofía, por qué uno sí, por qué uno no. Mire, todo lo que nosotros opinemos queda aquí, bajo la atmósfera terrestre, por decirlo así. Porque al final y al cabo, Dios hace como quiere. O si no, no sería un Dios soberano. ¿Ya? Aunque nos resistimos a eso, pero hay cosas que ahí yo digo, hay que tenemos que nosotros estar altercando con Dios. Como cuando dice el romano, ¿y qué te crees tú que altercas con Dios? ¿Cómo vamos a estar porfiándole a Dios? Y con respecto a la salvación es por decirle a Dios, no, yo hay que hacer algo, hay que vestirse, hay que comer esto, hay que dejar, sí, después de haber sido transformados por Dios en una nueva criatura, después viene eso, se hace por añadidura porque tenemos después el poder de hacerlo. Antes no se puede. Antes usted haría una buena conducta de manera moral y racional y eso lo puede hacer cualquiera. Y no es así con respecto a la salvación. Entonces cada humano vale, nada humano vale para la salvación ni la condición personal de cada hombre o mujer es significativa para ser salvo. Por eso ahí excluye al hombre en la responsabilidad de que sea un docto en conocimiento, filosofía, esto y lo otro, o que no sepa ni leer ni escribir, o que sea de la condición. Mire, ahí en cuanto a la salvación, el hombre sea como sea, ya, si Dios va a acudir a él a la salvación, lo va a salvar. El único valor para la salvación es la obra de la cruz, que anteriormente dijo Pablo que lo único que se jactaba ya o daba alarde en este caso era en la cruz, porque en la cruz él entendió, Pablo, y le decía a los de Galacia, que había sido crucificado el hombre malo, el perseguidor de los cristianos. El mundo quedó ahí en la cruz. Y eso es para todos nosotros lo que debe simbolizar. Ahí yo morí. Ahí murió usted, si usted es una nueva criatura. Entonces, el único valor para la salvación es la obra de la cruz, cuya aplicación y efectividad se alcanza en la posición personal en Cristo. Y si no es en Cristo, no es en nadie más. Ya no es San Expedito, ni la Virgen de Guadalupe, no es nadie más que, ni el ángel de la guarda, el Gabriel, Miguel, quien sea, no, solamente en la persona de Cristo, porque Cristo es el que se encarnó. Ninguna acción humana, incluyendo las prácticas religiosas, como poder ser circuncidado, proveen de algún mérito para la regeneración, que es la condición de quien es salvo. Jesús recordó al fariseo Nicodemo esta verdad revelada ya en los escritos del Antiguo Testamento, que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Cuando la Biblia hace referencias a la nueva criatura, a la resurrección del creyente y varios análisis o perspectivas que da la Biblia en cuanto al creyente o cómo se hace creyente, cuando hablamos del nacer de nuevo, es algo imposible para nosotros. Desde la perspectiva natural y desde la perspectiva espiritual. Y usted debe entender que es imposible. Porque recuérdese, vuelva a su mente ahora, hágalo si quiere, cuando usted tenía un día de vida. ¿Se acuerda o no? Usted tiene mala memoria, pensaba que era yo, ¿no? Es más, antes que usted naciera, recuérdese si usted tenía las ganas de nacer. Eso es ilógico. Ya. Tan absurdo es eso que yo le estoy tratando de decir, que usted ni yo decidimos nacer un día, una hora de una mamá, de un papá, X, de un lugar determinado, porque para el hombre eso no está concedido, no podemos decir, no está predeterminado en nosotros decir, yo voy a nacer en esa familia, ¿sí o no? El único que lo hizo fue Cristo. ¿Por qué? Porque es Dios.
Y de esa perspectiva, en el nuevo nacimiento espiritual, ¿cómo yo me iba a dar vida si yo estaba muerto? Imposible, no puedo eso, no podía hacerlo porque el muerto es muerto. Entonces, si la Biblia está diciendo que Dios me eligió, lo eligió a usted para que tuviese vida nueva, o que fuese un nuevo creyente, una nueva creación, es porque Dios es el que está hablando y determinando y determinó desde la eternidad eso. ¿Se entiende? Y ahí participamos nosotros, ¿o no? ¿Hicimos algo o no hicimos nada? Porque ni siquiera nacíamos. Y más encima, cuando nacimos, todavía no podíamos participar. Porque la participación fue de manera pecaminosa. Esa fue la participación. Si se pudiese decir una participación. Y esa es negativa. Entonces, eso excluye ciertos argumentos y ciertas cosas o filosofía, pensamientos de tratar de ser los colaboradores de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Porque yo voy a profundizar, porque podríamos decir y pasarlo por alto, sí, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la circuncisión vale algo, sino una nueva creación. Y seguimos el otro versículo, entonces entendemos que no, que el que nace de nuevo es la circuncisión, total aquí nadie no vivimos esa condición. Pero esto es importante, porque hoy seguimos viendo religiones, ¿ya? O algunos que se dicen ser creyentes, o algunos que son conducidos supuestamente a Dios, pero les obligan a hacer ciertas cosas, ciertos rituales, a abstenerse de ciertos alimentos. Y eso se contradice con la voluntad soberana de Dios en cuanto a la salvación. Juan 3, del 5 al 6, Juan 3, del 5 al 6, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí está con mayúscula. Lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. ¿Se entiende? Lo que es nacido de la carne, o sea, nosotros nacimos de la carne, ¿cierto? Somos naturales. Eso somos, o eso éramos. Pero lo que es nacido del Espíritu es cuando Dios le da nueva vida al creyente. Todo ser humano nace muerto espiritualmente. Todo ser humano nace en la carne. Pero para ser espirituales, para discernir la misma Biblia, necesitamos ser espirituales o nacido de nuevo. Y ahí se inicia la nueva creación por poder soberano de Dios. Él dice, tú naces de nuevo. Entiéndase, para que nunca se nos olvide, es Dios, es el que nos dice. Sé que aquí escribe Pablo, pero Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Dios está diciendo a los de Galacia y a nosotros, yo soy el que creo la vida. Yo la inicio. Así como Cristo cuando está en la cruz dice que Él tiene el poder y la potestad, ¿cierto?, de tomarla y dejar la vida. O sea, Él la toma Él en un sentido amplio y que a veces nos cuesta entender. A Él no lo mataron. Él dejó su vida y después la tomó. Porque es Dios. Mataron al hombre sin pecado, pero Dios no puede morir. Pero es el mismo. Entonces, Dios es inmortal, no muere. Ahora, eso no se lo voy a explicar jamás porque yo lo creo y es así. Pero ese es el punto. Es cuando Dios está determinando y diciendo algo, eso es absoluto. Claro, entre nosotros a veces no le encontramos una lógica porque no la tiene. Y los que se creen más sabios en su razonamiento tratan de buscar, y de hecho por eso hay ciertas distorsiones. Solo Dios a través del Espíritu Santo nos puede dar nueva vida o vida nueva.
Como parte de Romanos 12 dice, Romanos 12:2, versión NTV, no imite las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dios a través de su Espíritu es el que nos hace personas nuevas. Hay una responsabilidad en nosotros, sí, pero Dios es el que va poniendo el querer y el hacer. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque es así. Dios en el creyente pone ese impulso. Porque yo no sé en porcentaje, pero ahí yo creo que debe haber un porcentaje alto o no sé, eso no lo sé. No voy a especular más allá. Que hay momentos que ninguno de nosotros quisiera estar en la iglesia. ¿Se imagina el día que considera que todos nosotros no quisiéramos? Yo, usted, no vendríamos. Pero ¿qué pasa? Cuando yo no tengo las ganas, cuando usted no tiene ganas, ¿qué hace el Señor? Pone el querer que yo esté ahí, usted esté ahí, que estemos aquí. Cuando usted no tiene ganas de orar, ¿qué hace Dios? Le redarguye, le da, es que yo antes oraba, y ahora no, y va a llegar un momento que Dios lo manda de rodillas y se pone ahí a orar, a buscar de Dios, a leer, porque eso lo hace Dios, porque pone el querer en el hacer. Un detalle a observar que en esta parte Pablo usa la palabra creación y no criatura, ya lo había dicho. ¿Y cuál es la diferencia? Que aquí tiene un alcance escatológico, o sea, a futuro, y corresponde al futuro final de la obra de Dios donde se crean cielos nuevos y tierra nueva. Es el alcance. ¿Cómo se ve usted con zapatos nuevitos y unos calcetines con hoyos? Como decimos en Chile, con sus papas. ¿Junta o pega o no? No, es como calcetines, zapatos, o los mejores, nuevo con nueva combinación. Se ve más armonioso y mejor. Dios, no que se inspiró en mí, sino que Dios dijo, tierra nueva, cielo nuevo. ¿Y qué va a poner ahí? No va a poner a los parchados de nosotros, pues no somos a nosotros remendados con hoyo y todo, no, nuevas creaciones, y de hecho con cuerpo nuevo, renovado y creado a su imagen, no en corrupción como fuimos nosotros, no con sangre de esta que tenemos nosotros, todo nuevo, para estar y habitar ¿en qué? En una tierra nueva. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Porque para nosotros podría parecer, pero eso no tiene, pero es importante porque todo lo que Dios va haciendo es en razón a su gran sabiduría, eterna sabiduría en su perfección absoluta, que Dios hizo todo. Por eso dice Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nueva todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te dije es verdadero y digno de confianza. El Señor no remienda, el Señor no parcha. Ya, nosotros podemos, y sobre todo nosotros como sudamericanos, como latinos, somos buenos para remendar. Pero ahora hay una palabra más bonita, somos los que reciclamos. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros tiene que tener una bolsa, que la bolsa está llena de bolsas, ¿sí o no? O un cajón lleno de bolsas. Y ahí juntamos y juntamos. Dios nos hace algo nuevo. Dios en un momento nos destruye, nos mata en la cruz, porque ahí tenemos que morir. Ya hablamos de la cruz anteriormente. Ahí queda cada uno de nosotros crucificado, o sea, ahí muerto, para hacer una nueva. Cuando hablamos del bautismo, ¿cierto? ¿Qué hace? La persona se sumerge en el agua de manera simbólica, ¿cierto? Y después sale una nueva criatura. La importancia a observar es que solo Dios tiene el poder y la capacidad infinita de crear.
Y en este caso, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, o sea, no quiere decir que nosotros hoy, los que estamos aquí, sino que algunos que filosofan y que piensan en esto de que, así como los judaizantes, estaban agregándole algo a la salvación a los que ya eran salvos, que tenían que hacer ciertos rituales, ¿ya? Es menospreciar los atributos de Dios, es mirarlos menos. ¿Por qué mirarlos menos? Sí, porque es como que Dios no es suficiente, y claro que es suficiente la salvación. ¿Cómo podemos disminuirle acaso poder de Dios cuando nosotros miramos la naturaleza, su eterno poder, su deidad, ¿cierto? En todo lo creado, y vamos a decir, pero en eso tiene poder y en otras cosas no, no es así. Si Él tuvo el poder de resucitar, mismo Cristo, y que a nosotros cuando nos da vida nos resucita también, ese sí que es poder. Cuando hablamos de milagros, cada uno, si es una nueva creación, es un milagro, es un resucitado. ¿Quién en la tierra, usted ha visto a alguien que anda resucitando a los muertos así como así? Hay un comentarista, Hendrickson, escribió sobre esto mismo, en cuanto a la creación, a lo que Dios crea. Es una creación que sale fresca del corazón de Dios, el Todopoderoso, y es una prenda segura de las glorias más maravillosas que están por venir como resultado de su poder transformador. Comillas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Yo digo, pucha que hay teólogos que tienen harta sapiencia. Yo jamás hubiese elaborado esta frase. Es decir, las maravillas, cómo es el Dios Todopoderoso, tan infinito en su poder, para hacer algo que solamente es digno de un Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, muchas veces cuando yo les insto a que conozcan, estudien los atributos de Dios, porque es conocer a Dios, a lo mejor de una manera más intelectual, pero ¿por qué es importante? Porque entendemos que todos los atributos y perfecciones de Dios están en una misma línea. No hay uno más, ni uno poquito menos, ni uno que está aquí, allá, que tiene mucho. Todo es igual porque es Dios. Si nosotros, de acuerdo a nuestra perspectiva, menospreciamos algo de un atributo o lo especulamos, pero porque nos falta entendimiento, eso no quiere decir que Dios disminuya de eso. Como cuando dicen, si Dios es amor, ¿por qué en el mundo hay tanta maldad? Atribuyéndole que a lo mejor Dios en ese momento donde está la maldad no hay amor, no, Dios sigue siendo el mismo Dios de amor. Pero también Dios tiene que permitir que se haga justicia y que los que obran en mal van a recibir mal. El creyente es renacido, creado por Dios en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:3, versión NTV. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Uno de sus atributos en cuanto a la salvación es el que aplica su gran misericordia, que Él toma la miseria del ser humano para salvarlo y hacernos nuevas personas o nuevas criaturas. Eso es el poder de Dios. Aquí no está hablando aquí no es el hombre cooperando en esto. ¿Cómo se puede sostener que la salvación se puede perder o agregarle méritos? ¿Cómo se puede, esto es una pregunta retórica, cómo podemos o alguien sostener que el hombre tiene colaboración en cuanto a obtener la salvación o en cuanto a perder la salvación?
Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque Dios proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Mira, un creyente, y esa es la base, un creyente, o si se dice ser creyente, si alguien dice yo creo en Cristo y que soy de Cristo, tiene, y para ser un creyente, tiene que necesariamente haber nacido de nuevo. Porque dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto acabará. O sea, han nacido para una vida, aquí después lo sigue diciendo, para una vida que durará para siempre. Y ahí donde está el dilema, si usted con este solo versículo que le está diciendo y o le va a predicar, pórtese bien en la semana, porque si usted esta semana miente, usted mira cualquier cosa que no es indebida, que es indebida, ¿cierto? O usted dice una grosería y cualquier cosa, usted va a perder la salvación y va a llegar el otro domingo no salvo. Me gustaría, a veces digo yo, en mi humanidad, a ese que dice esas cosas, que la salvación, y está intimidando a los feligreses a decirle, si sale de esa puerta y se porta mal, va a perder su salvación. Tomarlo y decirle, mira lo que dice ahí. Porque si usted ha nacido, la implicancia es la siguiente, si usted no ha nacido, claro, pero usted no va a perder lo que nunca ha tenido, ¿se entiende? Si tenemos algo que es dado por Dios, no lo puedo perder porque es un don de Dios hacia mí. Con respecto a mí, si yo lo he logrado por mi mérito, obvio que yo lo voy a perder porque como somos nosotros, hasta el tesoro, la moneda, el regalito, el más preciado, le aseguro que usted ya no se acuerda dónde lo tiene guardado. Y va a ser de memoria. Sí. Claro que no sé. Sí, se nos pierden todas las cosas. Sobre todo cuando llegamos a cierta edad. Ya, ese es otro cuento. Pero en cuanto a la salvación, dice, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará, sino su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso da consuelo. Obviamente, y tengo que mencionar, no es la libertad para pecar y hacer lo que queramos, porque el creyente no lo va a hacer, porque sabe que ha sido creado por Dios para hacer buenas obras. Solamente lo anoté y quería así como a grandes rasgos, no sé si algunos han escuchado o no han escuchado, y aquí están los que postulan esto que se pierde, que le llaman los arminianos, que vienen de Arminio, y algunas iglesias de orden metodista wesleyana, ¿ya? Bueno, ahí están las pentecostales y de ahí hay hartas denominaciones, pero sobre todo la iglesia metodista wesleyana, porque viene de este personaje, ¿cierto? Estos creyeron que la salvación se pudiese perder, porque al postular que el hombre colabora en la salvación, también podría colaborar en perder la salvación. Cosa que la Biblia, recién lo estamos leyendo, no, el hombre en un sentido amplio no hace nada, es Dios que le da la vida. El nuevo nacimiento no es por voluntad de hombres, sino de Dios. Yo creo que máximo para darnos como cierto favor a nosotros es que algún día, de manera natural, más de alguno de nosotros, no sé, en estas filosofías que uno se da, pensó ir al cielo, ¿sí o no? Yo creo todo ir al cielo
no es malo, podríamos decir, por lo que uno escuchó en su tiempo. Estoy como retrocediendo el tiempo y a lo mejor la primera vez que usted escuchó del cielo y le dijeron que era como bonito y todo esto, bueno. Pero después pasa el tiempo y no sé, hay ciertas etapas de nuestra vida donde también nos cuentan del infierno. Y otras veces yo les he hablado de eso. Y como los que muchas veces dicen no han leído ninguno la Biblia, sino que también están retransmitiendo de aquí por allá, ¿cierto? Entonces tienen una noción del cielo distorsionada y del infierno peor. Porque llegamos en un momento a creer que hasta el infierno no es malo. ¿Se acuerdan cuando yo les he contado que muchos, yo tengo amigos que una vez me dijeron así, oye, pero si en el cielo vamos a ir, al cielo nos vamos a ir a carretear? Y siempre se imaginan que en el cielo hay como un bar, pero con calor, pero un bar al final, y con música, y que va, bueno, Satanás igual va a andar ahí molestando, pero no tanto, pero va a ser como una fiesta infernal. Entonces pintan al cielo, como, o sea, al infierno como no tan malo. Y en un momento dice, claro, ¿para qué me voy a...? Con eso mejor, pues, o sea, ¿para qué me voy a portar bien si al final el infierno tampoco lo voy a pasar tan mal? Todas son caricaturas del cielo y del infierno. Pero la vida, el alma de nosotros no es una caricatura. Nosotros tenemos una vida real y tenemos un lugar donde vamos a pasar que es una realidad. Si usted no cree, se irá al infierno, donde no será administrado por Satanás, sino que será tan castigado como usted. Me refiero al que no ha creído. Y el cielo, preparado para un cielo con una tierra nueva, todo nuevo, ¿cierto? ¿Para quiénes? Para las nuevas criaturas que vamos a estar ahí. Como decía, el nuevo nacimiento no es por voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1.13 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Van a haber otras versiones, pero esta yo la encontré más clara. Ellos, porque algunos creen que se puede ir al cielo, es que yo, hermanos, quiero a veces como explicar un poco cómo a lo mejor yo también malentendí o a lo mejor usted malentendió. Que hay ciertas distensiones o ciertas respuestas que no son válidas en cuanto a ir al cielo. Porque cuando hablamos del ir al cielo es como una buena idea, ¿ya? Pero cuando eso lo llevamos a la Biblia, hablamos, o la Biblia habla de ser una nueva creación, una nueva criatura, ¿cierto? En ser hijos de Dios. Entonces, se produce como que hay una idea acá y otra idea por allá. Y no es tan así. A lo que trato de dar a explicar. Que en la mayoría, cuando uno hace evangelismo, pregunta, ¿usted quiere ir al cielo? Todos sientan que sí. Pero cuando vamos a la Escritura, el ir al cielo no depende de mí, depende de Dios. Que eso concuerda con que un día usted se arrepintió, sí, pero depende siempre de Dios. Porque Dios es el que da el nacimiento a través de su Espíritu. Porque aunque nosotros somos usados para llevar el Evangelio, haga la prueba con el que no cree. Dígale y explíquele lo que para algunos es locura, ¿sí o no? Ya lo vimos anteriormente, que Jesucristo murió en la cruz por ti, tú eres un pecador, arrepiéntete ahora. Y mire, si no se ríen, le van a decir, sí, ya de nuevo con lo mismo. Y ahí se quedan y no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios es el que va a poner, va a través de su Espíritu, a lo que usted dijo, le va a dar nacimiento, pero cuando Dios quiere. Y como no sabemos cuándo es eso,
¿Nosotros qué hacemos? Sembramos la palabra y las personas son la tierra. Y en su momento esa tierra va a dar fruto. Y si no lo da, no es porque usted no le predicó bien, no es su problema. ¿Ya? Porque Dios es el que da el crecimiento, porque Dios es el que da es el que hace nacer a la persona. Por tanto, a la vista de la nueva creación ya no vale ni la circuncisión e incircuncisión, volviendo al texto, que es lo mismo decir ser judío o ser gentil. ¿Ya? O acuérdense que ser gentil es no ser judío o de cualquier otra raza, nación o creencia, menos de los judíos. La salvación es una obra que solo Dios puede hacer y lo hace. Se debe hablar de creación puesto que se trata no de una reparación de la vieja naturaleza, sino la dotación de una nueva vida que ocurre en el nuevo nacimiento que se produce en Cristo Jesús. Es creado porque el hombre no puede hacer nada para conseguirlo, como tampoco pudo hacer personalmente, pudo hacer personalmente nada para el nacimiento natural. O sea, en el nacimiento espiritual y en el nacimiento, como lo dije delante, natural, ningún ser humano pudo elegir y decidir nacer. El evangelio que Pablo predicaba ponía de manifiesto que el hombre sin Jesús estaba muerto en delitos y pecados, de acuerdo a Efesios 2:1. Como dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Ahí mismo en Efesios 2:6. Y Dios nos resucitó. Efesios 2, verso 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de este acto que es de Dios? Que es del Espíritu Santo. Porque ¿cómo vamos a resucitarnos nosotros mismos? Si ni sabíamos que estábamos muertos, porque lo ignorábamos, porque creíamos que éramos buenas personas. Entonces eso no es para el ser humano. De modo que como nada puede hacer el muerto para adquirir su vida por sí mismo o por su esfuerzo, así tampoco puede hacer nada en relación con la nueva creación. Se trata pues de un nuevo ser y criatura del cristiano, una realidad nueva, una regeneración, o si se puede preferir mejor, una nueva creación de hombre o mujer. Juan 3:5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Por eso, mira, da a todos los pobres, sé buena persona, y con eso yo puedo entrar al cielo. Te vamos a hacer unas 800 misas. Mira, primero te puedes morir porque cuando te mueras, y esto es lo que hace el catolicismo, las personas se mueren, si tuvo mucho dinero, deja a la iglesia, a un encargado, ¿cierto?, ese dinero, y cada cierto tiempo le hacen ciertas misas, ciertas cantidades, porque mientras esa persona se muere, no se va al infierno, no se va a un lugar que inventaron, que le dicen purgatorio. Y de acuerdo a la plata o al dinero, se van a hacer más misas. Si entre más misas, ¿cierto? Esas misas en recordatorio del que se murió, lo van a sacar de ahí. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Entonces, ¿qué hacemos entonces en ese caso? La solución está acá en vida. Bueno, reconocer y buscar de Cristo. Porque nadie puede negar que en estos tiempos se ha predicado el Evangelio. Usted va al centro, usted va ¿cierto? Va a hacer un trámite y va a escuchar a alguien, arrepiéntete que Jesucristo viene.
Claro, a lo mejor de ciertas iglesias van a decir, pero ese mensaje un poco directo y no, mire, como lo esté diciendo, pero está diciendo igual una verdad. Cristo es el único que salva. Y van a decir, Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y es porque es el único. No hay mentira en eso. Entonces no hay, dice, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Si Cristo está diciendo esto, que nadie puede entrar en el reino, ¿cómo puede haber un ser humano que se llama, o se proclama el vicario de Dios, o el iluminado, que viene un ángel y le da una nueva revelación, y dice, no, miren, yo la tengo. Para entrar al cielo, usted se puede flagelar, se pega. Usted puede hacer ciertos rituales y va a entrar al cielo. Usted va a donar todas sus riquezas y más encima me las va a dar a mí, el que le está diciendo, y cosas como esas, y lo va a engañar. Pero no, al final de cuentas usted no va a entrar al cielo, porque aquí dice, tiene que nacer de nuevo. Esta nueva creación dotada de nueva vida y por tanto de una nueva naturaleza también nueva y celestial, que es vida eterna, que opera por Dios en Cristo Jesús, de quien toma vida, ya que en Él estaba la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en Cristo está la vida y la vida eterna. Y si no hay Cristo, y si no hay Salvador, la vida recibida es vida eterna, la participación en una divina naturaleza. Por eso, hermanos, es imposible que el que ha nacido de nuevo pierda su salvación. Porque no ha recibido una vida temporal. Cristo nos dice, yo les doy vida temporal. Yo les doy cierta vida mientras estén aquí en la tierra. Eso está establecido desde antes. Nosotros vamos a morir por la entrada del pecado en Adán. Pero en cuanto a la vida eterna, es eterna. Es para siempre. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por sus deseos humanos. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? Tener vida eterna como Dios. Aunque nosotros tenemos principio, no obviamente para Dios, pero de momento que Dios nos crea para vida eterna, vamos a estar por la eternidad. ¿Se da cuenta lo que implica eso, no? Cuando lo pensamos de manera natural. He sabido de algunos que se han reunido toda la semana. Han estado de comida en comida, de fiesta en fiesta, de celebración en celebración. Yo me he tenido que sacrificar de ir a esos eventos para ver qué es lo que hacen. O sea, han estado, por decir, casi toda la semana unos con otros, ahí reunidos en torno. O sea, una semana que hemos estado medianamente juntos. En el cielo vamos a estar una eternidad que ni siquiera podemos dimensionar cuánto es eso. No hace ni un año, ni un millón, es mucho tiempo. Siempre, siempre. Imagina eso, siempre vamos a estar juntos. Una eternidad. ¿Por qué no vamos a morir? Y Dios nos dio eso, cuando nos dio nueva vida y vida eterna. Por eso el énfasis que puso Pablo desde el principio de esta carta era que la salvación no se alcanza por las obras de la ley. Guarda toda la ley,
incluye ahí el sábado, no comas cerdo, inventa cosas. No, no, por las obras de la ley no se alcanza la salvación. Por las obras de la ley no se puede ir al cielo, ya lo vimos y lo estudiamos en el libro. Solamente nos dice que cuando leo una ley y no la puedo cumplir, me debe producir arrepentimiento, como les ha producido a muchos. Cuando llega un momento de la convicción de pecado y yo me doy cuenta que soy un malo, un perverso, lo único que yo pienso en ese momento, me merezco ir al infierno. Pero Cristo dice, no, yo te doy vida y vida nueva, y eterna. La vida que recibe el creyente no es otra que la comunicable vida de Cristo resucitado. La vida que recibe el creyente no es otra que la comunicable vida de Cristo resucitado. Juan 10:10, Juan 10:10, versión NTV dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Entre paréntesis, este versículo lo toman porque el diablo, ¿cierto? Hablando del ladrón, vino a matar y destruir. Y esto lo toman para decir que el diablo tomó tus finanzas, por eso vino a matar y destruir. Ya, esa importancia le dan algunos. Pero la importancia importantísima, valga la redundancia, es mi propósito es darles vida plena y abundante, es darle vida eterna. La vida material ya la tenemos, la vida natural desde que nacimos ya está con nosotros, ¿o no? ¿O usted está muerto? Sí, la vida natural está. Y en cierto modo usted hace, o algunos hacen lo que quieren con su vida. O ya hicimos lo que queríamos con nuestra vida. ¿Y qué resultado nos trajo? A alejarnos cada vez más de Dios, hasta que Él viene a nuestro rescate y nos da vida. Y ahí empieza a tener sentido nuestra vida. Por eso empezamos a vivir la vida eterna desde aquí en la tierra. Y nuestra vida empieza a ser abundante, plena. ¿O no lo ha experimentado usted? Mire, le pueden faltar zapatos nuevos, ropa nueva, mire la casa y varias cosas, sí. Pero usted tiene un contentamiento que no lo ha encontrado en otro lugar más que en Cristo. Y no hablo de la iglesia, hablo del edificio. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando uno tiene a Cristo realmente y tiene la vida eterna, uno tiene tiene algo que es Dios mismo que le produce todo. Produce el gozo, todo lo que va diciendo la Biblia, porque usted es una nueva criatura. Que usted ahora se alegra con cosas como cuando alguien, no sé, deja su pecado porque usted oró y empieza en esta participación de cristianos, ¿cierto?, dentro de una iglesia y le encuentra sentido a su vida. Empieza a leer la Biblia y empieza a escuchar y a leer y a ver con sus ojos y sus oídos, a sentir que para usted Dios es valioso y que usted, que no valía, murió Cristo en la cruz y le dio vida nueva. Eso que no éramos para que ahora seamos. Y vamos a ser coherederos con Cristo. Mire qué bonito. Aquí viviremos aflicción, pero esta aflicción es pasajera. Juan 14:6. Juan 14:6, versión NTV. Delante lo había citado, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya. ¿Dónde está Dios así de manera general? Si yo preguntara. Automáticamente, ¿dónde está Dios? Y miramos hacia arriba, en el cielo. ¿Dónde está el Padre? Allá en el cielo, decimos nosotros. Y de allá nos está mirando. Bueno, para nosotros que llevamos más tiempo, podríamos decir, Dios está en mi corazón a través de su Espíritu. O sea, Cristo, Dios o su Espíritu Santo está en mi corazón. Ya. Pero de manera genérica, uno dice, Dios está arriba. No hagas eso, que Diosito te está mirando. ¿Y dónde te está mirando? De arriba, o sea, del cielo. ¿Por qué le hago pensar eso?
Porque dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y eso es lo que ahora uno de este lado va entendiendo. Nadie puede ir al cielo, porque si el Padre está ¿dónde? En el cielo. Y para ir al cielo, nadie puede llegar e ir al cielo, sino por medio de mí, de Cristo. Aquí nos dice, miren, se puede ir al cielo, y a usted le puede poner, es cuando dicen, podríamos ponerle cualquier nombre, pero no sale aquí en la Biblia. Se puede ir al Padre o al cielo, dejando de tomar, dejando de esto. No dice eso. Pero ¿cómo los borrachos no heredarán el reino del cielo? Sí, pero el borracho, así como éramos nosotros, ¿ya? O los pecadores como éramos nosotros, los malvivientes, los maldicientes, lo que éramos nosotros, los mentirosos, homicidas, etcétera. Un día nos encontramos ¿con quién? Con Cristo. ¿Ya? Porque Cristo era el único camino. El único que me dijo la verdad. ¿Qué verdad? Yo soy un mentiroso, un malo, un fornicario, todo eso me dijo. Y ahí, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me da una convicción para que yo me arrepienta. Me da el don del arrepentimiento, pero ¿qué me lo da? Todo eso me lo da, yo simplemente digo, Señor, perdóname. Y entro una vida, y me da una vida nueva. Pero tiene que... Y ahí yo recién voy al Padre. ¿Se da cuenta cómo es? ¿Se da cuenta cómo las religiones que hay en este mundo hacen que... Imagínense que algunas religiones hablan de que si los que pertenecen a eso, tienen que matar a los que son contrarios, como los musulmanes, porque para los musulmanes todos son impíos, hasta nosotros. Entonces hay que matarlos. No. La Biblia a nosotros nos demanda el ser humano a creer en Cristo. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Nadie es nadie. Ya, no hay excepciones. Hoy en algunos lados tienen que estar celebrando el 8 de diciembre. La Santa María ruega por nosotros los pecadores, ¿sí o no? ¿Han escuchado ese ruego? Yo lo decía. Santa María ruega por nosotros los pecadores. María está muerta, ¿ya? Y Madre de Dios. No entremos a ese tema. Si dice aquí, nadie puede sino Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. No hay un intermediario, solamente Cristo. No hay otro nombre, si no lo dice la Biblia. La regeneración dota de una nueva naturaleza como principio de vida que produce necesariamente una nueva forma de vida. Esta vida, como se ha considerado ya, es una vida de libertad plena, ya que la cruz produce poder para liberación sobre el yo, la carne y el mundo. ¿Ya? Acuérdense que en la cruz muere el malo de cada uno de nosotros. En la cruz muere el mentiroso, el homicida, todo el malo muere ahí, la carne, todo eso. Esta nueva creación de Dios se le dota no de un corazón, entre paréntesis, motor de vida, acciones y sentimientos. O sea, no se dota de un corazón reparado, sino de un corazón nuevo. Ezequiel 36 del 26 al 27, versión NTV. Cuando usted y yo hemos tenido un encuentro con Cristo y cuando usted se ha arrepentido, ¿qué hace Dios? Su corazón lo cambia. Pero es que tengo un marcapaso. Está peor mi corazón.
no ese corazón. ¿Ya? Está donde están los sentimientos, el alma del ser interno de cada uno. Por eso se menciona el corazón. Dice Ezequiel, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Mire, la medicina ha estado muy avanzado, pero a lo mucho que llega es hacer un trasplante de corazón. Y nada más que eso. Pero Dios, más que el trasplante, ¿qué es lo que hace? Hace un corazón nuevo, con nuevecito, ¿ya? Y perfecto. Y eso lo coloca en nosotros. ¿En quién nosotros? En la nueva criatura más encima. O sea, todo calza, todo es nuevo. Dice, les quitaré ese terco corazón de piedra, porque así era nuestro corazón, terco y duro como una piedra, y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Eso hace Dios, una nueva creación. O sea, por decir, toda la persona y el corazón, todo nuevo, todo tiene que ser perfecto y calzar con los planes soberanos de Dios. Porque de otra manera, ¿cómo el hombre va a obedecer a Dios? Porque el hombre natural es corrompido, no tiene nada bueno. Sus obras son una inmundicia. Y recién cuando Dios interviene, nos cambia y pone otro corazón. Ahora usted se muere una hormiga, y llora por la hormiga, porque es creación de Dios, porque su corazón es sensible. ¿Sí o no? Estoy exagerando. Porque allá anda con el rey echándole y los mata. Pero aquí lo que voy, Dios puso todo. Por eso todo el mérito de quién es. ¿Por qué le cantamos y le adoramos? ¿Por qué debemos siempre ser agradecidos? Porque en ninguna parte usted va a encontrar un Salvador que salva realmente como Cristo. Y porque no hay otra religión, y no estoy hablando de ser evangélico, estoy hablando de que no hay otro, porque no hay otro camino, porque todo conduce a qué? Que toda la obra de salvación es de nuestro Señor. ¿Y cómo no le vamos a aplaudir, agradecer, a darle toda nuestra admiración? Y eso nos pone, a nosotros como seres humanos, ya salvo, nos disminuye en el sentido de que, y lo único que nos queda es decir gracias. Por eso muchas veces le digo, ¿cuántas veces al día usted da gracias? Porque Dios lo ha hecho una nueva criatura, porque Dios le puso un nuevo corazón. ¿Cuántas veces al día da gracias? ¿Cuántas veces al día da gracias que Dios lo tiene incluido en el cielo? Con una nueva tierra. ¿Cuántas veces le da gracias? Porque no hay una bendición más hermosa que ser hijo de Dios. Mire todo, y cuando hablamos, ¿se acuerdan de las bendiciones que están en Gálatas? Todas las bendiciones que hay a favor de nosotros. Coherederos de las riquezas en Cristo Jesús. Imagínese ahora usted es indestructible porque aún ni la muerte a usted le hace algo. Así como la palabra, así como Dios, ahora usted pasó a ser indestructible. ¿En serio? Sí. Porque eso somos. Porque aquí vamos a dejar este cuerpo y Dios nos va a dar otro cuerpo. Y si no, el Señor puede venir en cualquier momento porque su venida es inminente. En cualquier momento el Señor puede venir por nosotros, por su iglesia. O sea, ¿qué mejor? Final. Nada, ya, por mérito de la circuncisión y la circuncisión, o sea, por hacer o no hacer, cumplir la ley, es para ir al cielo. Cualquier cosa que haga el hombre natural no puede servir para producir una nueva creación. ¿Por qué? Porque es un don de Dios el ser creados por Él.
para una vida eterna. Los hermanos, esto a nosotros como recordatorio debe darnos gozo, alegría, porque nosotros no nos merecíamos. Yo no busqué, aunque le parezca muy coherente que usted fue que buscó la iglesia, que usted a lo mejor escuchó el mensaje, pero lo hizo usted, sí, pero de la perspectiva soberana de Dios, Dios que ha estado siempre, es Él que nos buscó a nosotros, no yo a Él. Él nos buscó. Y para que entienda bien, y para que entendamos, en el primer llamado que nos hizo, ¿qué dijimos nosotros? No, todavía no. Eso de las religiones para los débiles, estoy muy joven. O nos reímos, como vivimos antes. Cuando nos predicaron la primera vez de la cruz, es una locura eso. ¿Cómo va a ser así? Déjenme ahí nomás si yo estoy bien. Y como teníamos una caricatura del infierno, eso tal si me voy al infierno no es tan malo. Todas esas cosas decíamos. Pero Dios nos puso un corazón nuevo y tenemos una vida nueva gracias a Él. Hermanos, pongamos en pie para orar. Porque en Cristo Jesús, y eso es importante, usted está en Cristo Jesús, usted es una nueva creación. Si todavía tiene dudas, rinda su vida a Cristo para que Él haga de usted una nueva creación. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque a los que ya hemos sido transformados, regenerados, Señor, por su poder a través de su Espíritu y tenemos un nuevo corazón, le damos gracias, Señor, por una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque, Señor, no la merecíamos primeramente. Gracias, Señor, por ello. Y redarguyan a aquellos que todavía no han tomado una decisión y que todavía no son una nueva criatura. Redarguya, Señor, en aquellos que se consideran que por ser jóvenes a lo mejor no necesitan a Cristo, pero sí lo necesitan, porque sí tienen pecados y sí necesitan ser hechos una nueva criatura. Señor, si hay adultos que todavía no han entregado su corazón, redarguya para que se arrepientan de su manera de vivir. Señor, todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero sobre todo aquel que todavía no es una nueva criatura. ¿Y cómo saber si no es nueva? Porque todavía sigue haciendo lo que contradice la ley, todavía sigue practicando los pecados como nada. Señor, produzca el arrepentimiento en aquellos que lo necesitan. Señor, hay familia que todavía no ha entregado su corazón. Señor, actúe en ellos. Tenemos hijos, Señor, hay mamás, hay papás, hay familia directa, Señor. Hay compañeros de trabajo, amigos que todavía necesitan de este Salvador, porque no hay otro camino. Por eso pedimos por cada hijo o hija de los que estamos aquí, para que usted, Señor, les conceda el arrepentimiento y el nacer de nuevo. Señor, a lo mejor muchos de los que están aquí tienen su mamá o su papá que todavía no creen. Señor, en usted está ese poder. Todo lo que hagamos nosotros es insuficiente, más que solamente hablar de Jesucristo que salva. Señor, tenga misericordia. Señor, añada en este lugar a la iglesia a los que han de ser salvos. Señor, por mérito suyo, no por la de nosotros. Y gracias, Señor, por una salvación tan grande. A usted sea la honra y la gloria en el nombre único de Jesús. Amén.